iglesia, levantémonos, porque vamos a entrar en oración y adoración a nuestro hermoso Rey, al que nos hizo. Padre, de este momento estamos aquí delante de ti, limpiando esas atmósferas, papá, principalmente, declarando esos ángeles de adoración en este lugar, que limpien las atmósferas, declarando vallados de ángeles y de arcángeles con espadas bien afiladas y saetas de fuego, dentro y fuera de este lugar, sellando toda puerta y ventana de este lugar, donde no puede entrar ningún enemigo, ninguno que quiera venir y destruir o quiera poner oposición a la gloria, al poder de lo que tú vas a llenar este lugar. Padre, venimos delante de ti, Señor, quebrantando toda puerta de cobre, Señor, todo aquello, Señor, que tenga hierro, Padre, que se quiebre ahora, papá. Todo aquello, Señor, que se quiera oponer, Señor, a que tú vengas y nos llenes, Señor, y nos ministres a cada uno de nosotros, papá. Aquí delante de ti venimos, Señor, pidiéndote, Señor, que arranques todo colmillo, Padre, todo diente del enemigo, Padre, aquellos que han querido atar, Señor. Que suelte, Señor, todas las bendiciones que hay para tus hijos, Padre. Aquí nos paramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que están llenas de miedo. Quebrantamos ese espíritu de miedo. Quebrantamos ese espíritu de depresión. Quebrantamos ese espíritu de enfermedad ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quebrantamos, Señor, todo aquello que quiera quitar la paz a tus hijos, todo aquello que quieran desviar a tus hijos, Padre, del camino, todo aquello, Señor, que quiera entorpecer lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno. Quebrantamos, Señor, y hacemos pedazos esos colmillos que aún tienen atadas aquellas personas que no han podido abrir sus ojos para verte a ti, Señor, para llenarte de tu palabra, de tu gloria, aquellas que todavía están en el mundo de oscuridad. Venimos, Señor, desatando, Padre, libertad, libertad, libertad en la vida de esas personas, Padre. Venimos llamando al alma de cada una de esas personas. Venimos diciéndole que el Señor está aquí, que este es el tiempo, que este es tu tiempo, que este es el momento, que vengas, que te arrodilles, que te quebrantes en la presencia de tu Padre, el cual está con los brazos abiertos, Señor, el cual está esperando. Venimos atando esas almas, venimos atando su corazón, venimos atando su mente, sus pies, sus manos, y declaramos salvación en la vida de cada uno de ellos, pero sobre todo arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, Padre. Padre, abrimos las puertas de justicia y de amor, en la cual tus hijos, los justos, porque la palabra dice, Señor, que si tú eres santo, nosotros también lo somos, papá, porque hay una gracia, hay una gracia, hay una gracia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hay una gracia desde que nuestro Jesús murió en esa cruz, desde que tú sacrificaste, Señor, eso. Señor, quebrantamos, Padre, todo espíritu, Señor, que quiera quitar ahorita, Padre, la atención de tus hijos, papá. Todo aquello, Señor, que se quiera oponer, se va ahora. Se va ahora. Porque aquí solo está tu presencia. Porque aquí solo está tu gloria. Porque aquí solo está tu poder. Porque en este lugar estamos todos reunidos, unánimes, levantando nuestras manos, pidiendo socorro y auxilio, Padre, para que tú puedas hacer esas proezas, Señor, pidiéndote, Señor,
que saque de raíz toda inseguridad que hay en la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que están viéndonos, Padre. Que entres en sus casas, Señor, que entres totalmente, Señor, que tu gloria arrase en este lugar y quite todo aquello que está impidiendo tu crecimiento, todo aquello que está impidiendo que tú puedas ver que este proceso ya está cerca de salir. Este es tu momento, dice el Señor. Está cerca tu proceso para salir. Tienes que hacerlo. Escucha la voz de tu Padre. No detengas lo que hoy te está dando el Señor, porque de eso va a depender cómo vas a ayudar a la demás gente que están entrando en ese proceso también, Señor. Y tú estás saliendo de él. Así que llamo la atención, dice el Señor, a aquellas personas que creen que se quedarán en ese desierto, pero dice el Señor, no, es parte del crecimiento en tu vida, es parte de lo que vas a necesitar para poder ayudar a los demás. Solo te pido que te llene más de mí, dice el Señor, que me busques más, porque solo así vas a soportar todo aquello que va a venir a tu vida. Pero no tengas miedo, dice el Señor. Entiende que es parte del proceso, es parte de mi disciplina, es parte de mi amor por ti. Solo quiero sacar aquello que no me gusta de ti y poner todo lo de mí en ti. Solamente es eso. No tengas miedo, ten dominio propio. Llénate ahora, porque hoy está aquí, el Señor está aquí, su nube está aquí. Jesús está caminando en medio de ti. Jesús está caminando en medio de ti. Toda enfermedad, todo aquello que no es de Dios, que no es de mí, dice el Señor, se va. Todas tus cargas, todo es mío. Yo te estoy llenando para esos niveles grandes que vienen para tu vida. Serás de bendición. Claro que sí, dice el Señor, de mucha bendición para ti mismo, de bendición para tu familia, de bendición para cada uno de las personas que se acercarán a ti, porque vas a brillar, dice el Señor, porque esa piedra preciosa la sacaré, esa piedra preciosa va a alumbrar como solo yo puedo hacer que alumbres. Te bendecimos, Padre, te bendecimos. Adórenlo, porque Él está aquí, grande eres, Señor, grande eres, Padre. Te exaltamos. Mereces la gloria. Sí, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú. Mi Señor. Nos presentamos ante ti, Señor. confiadamente. A tu pueblo, Señor, sí, Señor, reconocemos, sí, Señor, hermoso, que solo tú
merecedor, de toda la gloria, de todo el honor. sí Señor, Señor, sí Señor, nos presentamos nos presentamos confiadamente Señor. delante de ti. Señor, Nos postramos, nos humillamos, nos sentamos a tus pies, mi Dios, y decimos que eres santo. oh Padre, Tú eres digno, tú eres santo. y damos gloria y honra a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí, y con mi canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que las naciones sepan que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, eres precioso, Jesús. Tú eres mío y yo soy tuyo, mejor que el vino es tu amor, es tu amor que me motiva a adorarte, que me invite a darte mi Señor, amado mío. Mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Tómalo, Señor, que no hay nadie como no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso.
precioso y glorioso, más grande, hermoso, hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Sí, Señor. Jesús. Tu presencia está aquí. Mi amado, Precioso Jesús. estás aquí. Llena las manos. Quita todo. Tú Corazón eres santo, endurecido. tú eres digno, tú eres fuerte, grande y poderoso, majestuoso, merecedor, digno de la gloria y de todo el honor. Nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie como tú. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, 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 santo. Solo a ti te damos la gloria, solo a ti, Señor, te damos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Solo a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos toda la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Santo y bien, Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es mi Señor. Santo es Señor. Santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres
santo, 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 eres santo, 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 Señor me dice algo. Toda declaración o decreto que los infiernos han hecho en contra de cada uno de los que estamos aquí y en contra de cada uno de los que están allí viéndonos en este instante será quebrantado, será arrancado totalmente, dice el Señor. No tiene potestad, no tiene derecho, dice el Señor. Porque yo te he hecho libre, dice el Señor. Yo te he hecho libre. Porque yo soy mayor. Porque yo soy mayor. Y porque yo soy un Dios mentiroso. Lo que en algún tiempo yo te hablé a ti, en algún momento mandé santos a decirte a ti alguna profecía, dice el Señor, se va a cumplir. Sí, se va a cumplir, dice el Señor. Sí, se va a cumplir. Y yo te prometo, dice el Señor, que lo verás y que no has de morirte. Porque yo te creí, yo te hice. Cada cosa que tú tienes, cada cosa que tú tienes, yo te lo he dado, dice el Señor. Yo te lo he dado, hijo. El aliento de vida es mío. Tus días, tu vida está en mis manos, dice el Señor. No vendrá nadie a querer robármelo porque está en el hueco de mi mano, dice el Señor. Y yo te cuido, no lo dudes más, no lo dudes más, dice el Señor. Oh, Padre, gracias, gracias, gracias. Decimos santo, Delante de tu trono, delante de tu trono, cantamos santo, delante de tu trono de majestad, decimos santo, santo, delante de tu trono, decimos santo. Delante de tu trono, gritamos santo. Delante de tu trono de majestad, decimos santo, 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 cantamos santo. Decimos santo, gritamos santo, santo, a una voz santo,
Eres santo, es el Dios todopoderoso, es el Dios maravilloso. Eres santo, santo, naciones enteras te cantan, Jesús, naciones enteras te adoran, Jesús, familias enteras te adoran, Jesús, y gritan que eres santo, Jesús. Gracias, Señor. Cantan la canción de su corazón, Jesús. Desde tu corazón. Lo que hay en nuestro corazón, Adóralo. ¿cómo no adorar al Rey de Reyes? ¿Cómo no exaltar al poderoso de Israel? Al alto y sublime que habita en las alturas, al que tiene por nombre santo, a él rendimos toda gloria y el honor. Jesús, 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 Jesús. Amamos tu presencia. En tu presencia disfrutamos de tu presencia. Quiero habitar en tu presencia. Quiero morar en tu presencia. Quiero vivir en tu presencia. Anhelamos tu presencia. Necesitamos de tu presencia. Menesteroso de tu presencia. Necesitados de ti, Señor. Separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti nada puedo Adorar. hacer. Levanta Si tus te manos. tengo a ti, lo tengo Levanta tus todo. manos. Te necesito. Porque allí hay liberación. Allí hay libertad. Levanta tus manos. Levántalas. Porque ahí yo me voy a glorificar. Porque allí yo me voy a glorificar. Puerto de riego soy. Puerto de riego. Yo los pastorearé, dice el Señor. Vamos, pueblo, no pierdas tu bendición, pueblo. Levanta tus manos, abre tu corazón, deja de pensar. Solo en Él piensa, solo en Él adóralo. Vamos, quebrántate delante de Él. Delante de Él, hazlo. Estás en la obra errada y precisa. No pierdas tu bendición. Abre
la presencia del Padre. Jesús, Señor. Aleluya. Vamos, vamos, iglesia. Gloria a ti. Gloria a ti. Que no sean como el hijo pródigo necesitó irse de la casa para valorar la presencia del Padre. Así es, Padre. Que no nos pase así. El Padre está aquí con los brazos abiertos. De lejos te vio venir. No había llegado a este lugar cuando Él ya te vio. Allí viene mi hijo. Allí viene mi hijo. Abrazamos tu presencia. Abrazamos tu presencia. Abrazamos tu presencia. Jesús. Te amo, papá. Te extrañé, papá. Precioso mío, hermoso mío, perfecto mío, amigo mío, yo soy tuyo y mi amado es mío. Disfrutamos de tu presencia. Porque tú eres santo. Te adoro porque eres santo. Pues hoy delante de tu trono
Sí, Señor, verte reflejado en nosotros. Oh, Señor, límpianos, límpianos, Señor. Queremos verte a cara descubierta, Señor. Necesitamos tu santidad. Necesitamos tu santidad. Necesitamos tu santidad, Señor. Bienvenido, Rey de Gloria. Recibimos al Rey de la Gloria. Está pasando el Rey de Gloria. Gloria a Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Jesús según San Juan. Los niños van a ser instruidos, ¿sí? Pueden pasar, por favor. Juan capítulo 10. Verso 1 hasta el 6 vamos a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre, te damos gracias. Tú dijiste, Jesús, que tus palabras son espíritu y son vida. Que el espíritu de tu palabra pueda fluir. Que el espíritu de tu palabra pueda crear vida en nuestros corazones. Que esta palabra no se quede en nuestra mente, sino que baje al corazón y pueda crear vida en nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender
las Escrituras. Quiero compartirles hoy, buenas noches, quiero compartirles acerca de esta parte cuando dice que sus ovejas conocen su voz. Sus ovejas conocen la voz de su pastor, la voz de Jesús. Usted y yo debería de ser algo, una prioridad en nuestras vidas, y es poder llegar a conocer la voz de Jesús. La voz y la palabra no es lo mismo. La voz es como la identidad que tiene una persona. Nuestra voz está unida. Nuestra voz está adherida a nuestra persona, a nuestra identidad. También la voz expresa nuestras emociones a través de, no estoy hablando de la palabra, voy a ir desarrollando el mensaje. La voz también, a través de la voz nosotros podemos expresar nuestras emociones. Voy a ponerle un ejemplo. De repente yo me lo encuentro a usted en el centro y usted me pregunta, pastor, ¿cómo está? Y vengo yo y le digo, yo estoy bien. Pero por el timbre de mi voz, usted seguramente puede, si usted me conoce, usted puede identificar que verdaderamente no estoy bien, que probablemente esté triste. Usted, a través de un celular, si usted conoce la voz de su esposo, desde el momento en que él le diga amor, usted sabe que del otro lado de la línea, sin que él diga yo soy, usted por la voz reconoce quién es él. ¿De acuerdo? Si en nuestra casa se fuese la luz, la energía eléctrica, y llega su esposo y le dice, amor, ábrame la puerta. Usted, por la voz, va a tener la libertad y la convicción de que quien le está llamando es su esposo. Y con toda confianza y con toda seguridad, usted va a ir y va a abrir. Entonces, reconocer la voz es sumamente importante. También la voz va mudando. La voz en nosotros se va modificando conforme nosotros vamos creciendo. Especialmente en los niños, en los varoncitos, ¿verdad? Uno puede notar fácilmente cuando ellos están cambiando por el timbre de su voz, ¿cierto? Cuando están pasando de una etapa a otra. Entonces, la voz es sumamente importante que nosotros podamos aprender a reconocer la voz de nuestro pastor. Y no estoy hablando de este que tienen enfrente, sino la voz de Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores. Pero es necesario que nosotros aprendamos a reconocer, a conocer la voz de nuestro pastor. El Señor Dios no está interesado, Él no anda buscando bocas, Él anda buscando oídos que puedan reconocer su voz. En estos últimos tiempos, en la medida que avance el final de esta era, va a ser sumamente, amados hermanos, importante que nosotros aprendamos a reconocer la voz de nuestro pastor.
Vemos aquí que dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y luego dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. ¿Qué voz estamos siguiendo? ¿Qué voz estás siguiendo tú? Yo te puedo decir que si no es la de Jesús, es otra. ¿Qué voz es la que nosotros estamos escuchando? ¿A qué voz le estamos prestando nuestro oído? Es sumamente importante, hermanos, que nosotros desarrollemos nuestro oído espiritual para poder reconocer la voz de nuestro pastor. Fíjese que usted dice aquí, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, hay algo bien importante aquí, dice, las ovejas oyen su voz. Nunca dice, los corderos oyen su voz. ¿Verdad? Cuando habla de ovejas, está hablando de alguien que ha alcanzado madurez. Usted y yo necesitamos alcanzar madurez, porque solo las ovejas son las que conocen la voz de su pastor. Si usted y yo nos mantenemos siendo corderos toda la vida, si usted nota en lo natural, los corderos ¿a quiénes siguen? Los corderos siguen a otras ovejas. ¿Sí o no? Son las ovejas las que siguen y conocen la voz de su pastor. Está hablando de madurez. Significa que mientras nosotros somos corderos, significa que mientras nosotros estamos madurando, vamos a tener que seguir a otras ovejas. Hasta que, eso no es malo, solamente que tenemos que ser cuidadosos a quién estamos siguiendo, a quién le estamos prestando nuestros oídos. Hasta que alcancemos la madurez para que usted directamente pueda escuchar la voz de su pastor. Le vuelvo y le repito, voz y palabra no es lo mismo. Es un poco engorroso poder hablar de esto y poder distinguirlo uno de lo otro, pero voy a esforzarme con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué mayor beneficio podemos tener nosotros? ¿Qué preferiría usted? Escuchar la palabra de su Creador, ser enseñado, escuchando la palabra de su Creador, o ser enseñado, escuchando la voz de su Creador. Voy a ponerle un ejemplo. De repente viene la hermanita y me dice, tengo un mensaje para la hermana Denia. Entonces viene ella y me lo da a mí, porque ella lo recibió de parte de Dios. Pero vengo yo y yo no puedo dárselo, sino que se lo doy a mi esposa para que mi esposa se lo dé a ella. Yo voy a transmitir las palabras que ella recibió al escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Vengo yo y transfiero la palabra. Y viene ella y transfiere la palabra. Pero ¿cuál tiene mayor beneficio? Que usted escuche la voz directamente. ¿Sí me está entendiendo? ¿O no?
correcto. La palabra también está aquí. Esta es la palabra de Dios. Preste atención porque esto es muy bonito. Es un poquito engorroso explicarlo, pero si usted se esfuerza como yo me estoy esforzando, le vamos a sacar provecho a este mensaje. Necesitamos aprender a desarrollar nuestro oído para conocer la voz de Jesús, la voz de nuestro pastor. Amén. Entonces, una de los requisitos es que podamos madurar, dejar de ser corderos. Porque como corderos no vamos a poder conocer la voz de nuestro pastor. Vamos a tener que seguir a otras ovejas. Las crías, si me doy a entender, los corderos, las crías, ellas siguen a su nana, siguen a su madre. Pero ya las ovejas han aprendido a conocer la voz de su pastor. Vamos a ir a Apocalipsis a manera de introducción. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, ¿lo tenemos ahí? ¿Estamos? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta. Y dice, y llamo. ¿Qué es llamar? Hay un llamador. Usted toca. Pero luego dice, si alguno oye mi voz, o sea que allá hay dos cosas que se conjugan. El llamado con el llamador o tocando. Y luego la voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasaría si yo llego a medianoche a su casa y toco el timbre? O empiezo a tocar la puerta de su casa. ¿Va a abrir usted? ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Quién es? Va a preguntar. ¿Sí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí afuera? Pero si usted escucha mi voz, por cuanto usted conoce mi voz, va a tener la confianza y la libertad para abrir sin preguntar quién está llamando. Fíjese que este versículo que acabamos de leer, muchas veces nosotros, incluso yo lo usé, hasta que el Señor me hizo, mira, ve. Muchas veces nosotros usamos este versículo para hacer evangelismo, ¿verdad? Y cuando estamos evangelizando decimos, mire, si alguno oye mi voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, lo usamos para hacer evangelismo. Pero si usted se da cuenta, esta palabra no está hablándole a gente del mundo, está hablándole a una iglesia tibia, a la iglesia de la Odisea. O sea, le está hablando a los cristianos. Y vea cómo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Significa que esta iglesia hablaba de Jesús, probablemente hablaba en lengua, probablemente habían dones, pero tenían afuera a Jesús.
Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea que Él está afuera. Es la iglesia de la Odisea esa. Nosotros aquí podemos estar hablando de Jesús, podemos estar cantándole a Jesús, pero Jesús no está aquí. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Así estaba esta iglesia. Y ahí lo dice en el 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estaba una iglesia cómoda. Hay veces hay veces que nosotros medimos la espiritualidad por el factor económico. Y eso es falso. Oh, dice, ese hombre es próspera, hermana. Porque medimos su espiritualidad o que Dios está con él por la cantidad de cosas materiales que tiene. Aquí le desbarata ese argumento. Mire lo que dice. Porque tú dices en el 17, Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero esta iglesia se jactaba de que decía, yo soy rico y de nada tengo necesidad. El asunto es que Jesús no ve como nosotros vemos. En el 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si le llama, eres ciego, desventurado, desnudo, miserable. Se está hablándole a una iglesia. Y llega Jesús a tocar la puerta de la iglesia. A tocar la puerta. Si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso, le voy a decir algo, hermanos, para conocimiento suyo. Son 7 mensajes a 7 iglesias, ¿cierto? En Apocalipsis, si no léelo. Y la última iglesia es la de la Odisea. Es la última. Es la del último tiempo. Este tiempo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús dijo, mire, hay un versículo que a mí me gusta mucho cuando Jesús dijo, hablando de la riqueza y del dinero, Jesús dijo que, porque la vida del hombre así es, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, usted y yo jamás vamos a medir la espiritualidad o que Dios está con una persona por lo material que tenga. Eso es falso. ¿Sí? No podía abrir. Entonces mi papá nos llegaba tarde en la noche, y lo que decía era puerta. Y con eso y la voz de él, nosotros sabíamos que teníamos que ir. Por la voz, no por la palabra. Es por la voz que nosotros reconocemos. Es por la voz.
Yo me estoy ejercitando, se lo digo de corazón. El reto, el desafío de usted y yo es que nosotros podamos llegar a conocer la voz de Jesús. Lo vamos a necesitar, hermano. Lo vamos a necesitar. Porque dice, conocen mi voz y se me sigue. Y usted debe estar segura, debe estar confiada que su buen pastor la va a llevar a delicados pastos. Junto a aguas de reposo la va a pastorear. ¿Sí? Pero para eso debemos de aprender a conocer la voz. Yo estoy seguro que si yo le llamo a cualquier hora de la noche y le digo Dios le bendiga, usted va a saber sin que yo me presente quién le está llamando. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Sí, entonces dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea, Jesús estaba tocando la puerta de esa iglesia, le estaba diciendo, hey, me tienen afuera, yo quiero entrar. Quiero entrar a tu corazón, quiero cenar contigo. Pero hay veces que nosotros estamos escuchando otra voz. Él no anda buscando una boca, anda buscando oídos para que lo escuchen y lo conozcamos. Vamos a ver una historia, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3, una historia muy linda. 1 Samuel capítulo 3, del verso 1, vamos a leer hasta el 10. ¿Sí? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. Creo que así estamos ahora. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, nada menos y nada más, mire, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahí debemos de dormir usted y yo, en su presencia. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Vea, Samuel, en ese momento Samuel es un niño todavía. Es un niño. Era un cordero, pues. Heme aquí. O sea, Samuel escucha la voz, pero no la reconoce. ¿Sí? ¿Estamos? 5. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mire cómo dice, debemos de aprender a leer. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Pregunta, ¿Samuel había escuchado la voz de Jehová? ¿Sí o no? Vamos. Sí, pero no la conocía.
Mire cómo dice el verso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Pregunta para ustedes. Si usted nunca me ha conocido a mí y yo le llamo a su celular, ¿usted va a reconocer mi voz? No. Porque usted no me conoce. La voz está directamente asociada, inherente, unida con la persona. Ahorita. ¿Sí me está captando? Para que usted y yo podamos reconocer la voz de Jesús, necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos dedicar tiempo para estar con Él. Si yo le llamo a su hermano, allá a Caimán, ¿y tú quién eres? Me va a decir. ¿Quién sos vos? ¿O quién eres tú? Porque él no me conoce. Pero si yo le llamo a usted, mi pastor va a decir. Y de cualquier número, sí. ¿O no? Ya, claro, ahí estaba. Pasaba tiempo. ¿Dónde dormía? Ahí está la clave, hermano. Ahí está la ruta. Usted quiere aprender a conocer la voz. Usted quiere que se le revele la voz. Yo estoy en eso, hermano. Yo le aseguro que el otro año, sí, la palabra de Jehová se nos va a ser revelada a muchos. Pero vea dónde pasaba. ¿Qué hacía Samuel? Ministraba a Jehová. Dormía en el arca del pacto. O sea, esto no es... Y en el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Guárdese eso, porque lo voy a llevar a otro ejemplo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cómo él iba a reconocer la voz si no había conocido a Jehová? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es lo que viene para este ministerio. 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ojo aquí. Elí ya no oía la voz de Dios, pero sí la conocía. Samuel estaba oyendo la voz de Dios, pero todavía no la conocía. O sea, necesitamos a los Elí también. No los menospreciemos. Elí ya no estaba escuchando la voz de Jehová, pero sí la conocía. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces en el 8 entendió Elí que Jehová llamaba al joven. 3 veces, hermano. 3 veces. Eso significa, hermano, que estamos en un ejercicio, ¿verdad? Samuel todavía no había aprendido a reconocer la voz de Dios de la voz del hombre. Ojo, ¿sí? Cuando él oía la voz de Jehová, iba donde el hombre, donde Elí. Era un corderito todavía. Estaba madurando en reconocer la voz de Dios. Hasta que Elí detecta, ¿verdad? Elí no escuchaba la voz de Dios. Elí ya no estaba escuchando la voz de Dios, pero sí la conocía. 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye.
Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y las llamo por su nombre. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No olvide, ¿verdad? En el 7, Samuel no había conocido aún a Jehová. Vamos a ir a Éxodo capítulo 5. Verso 2. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 5, verso 2. Y Faraón respondió. Ok, vamos a leer desde el 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Verso 2. Y Faraón respondió. Mire cómo responde Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? Dice Faraón. Para que yo oiga su voz. ¿Quién es Jehová? O sea, Faraón conocía muchos dioses, pero este Dios, él no lo conocía. Entonces él dice: ¿quién es Jehová? ¿Por qué voy a obedecer su voz si yo no lo conozco? Para poder conocer la voz, tenemos que conocer a la persona. ¿Cómo usted va a obedecer a alguien que no conoce? Eso es lo que está. Faraón está bien ahí. Cuando él dice: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco, nunca le he dado la mano, nunca nos hemos bebido una copa de vino, nunca nos hemos saludado, para que yo oiga, dice, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Entonces, usted y yo tenemos que llegar a conocer la voz de Jesús. Esa debe de ser una de nuestras mayores aspiraciones como hijos de Dios. Mire cómo lo digo, no como cristianos, como hijos de Dios. Le pongo otro ejemplo, hermano. Maravilloso. Cuando una mujer está embarazada y el padre comienza a sobar el vientre y el papá comienza a hablarle al bebé, al fruto que está ahí. El bebé va a reconocer la voz de su padre. Lo va a reconocer. Lo va a reconocer. Va a reconocer esa voz. Y pueden venir, mire, pueden venir otras personas a ministrarlo. Pero cuando papá le hable, él lo va a saber, que es papá el que le está hablando. Le voy a decir algo.
los hijos van a conocer la voz del Padre. Cierto, eso es maravilloso. Aún los niños cuando están en el vientre de su madre, ellos identifican, ellos conocen la voz de su papá. Obviamente si su padre le habla, ¿verdad? Ellos van a tener la capacidad para reconocer la voz de papá. De lejos. De lejos. Aún ya nacidos. Es increíble, por ahí me contaron una historia de que su padre se fue y la bebé, el papá no tuvo el cuidado de ir a despedirse de la niña. Estoy hablando de una niña de meses. Y el papá se fue por 3 días o 4 y cuando regresó y él quería abrazarla, la niña estaba como, empezó a llorar pero con un llanto de resentimiento. De resentimiento. Sí. O sea, la capacidad que tiene nuestro espíritu para identificarse con la voz. Es algo maravilloso. Seguro que sí. Y yo puedo llamarla y decirle, soy Esaú. Pero ella sabe que aunque yo digo la palabra Esaú, sabe que no soy su papá. ¿Quiere un ejemplo? ¿Quiere un ejemplo bíblico? Cuando Jacob, el salteador, el usurpador, robó la primogenitura de Isaac, dice que la mamá le dijo que cortara pelos de cabra y se los pusiese en sus brazos, porque Esaú era velludo y Jacob quizás era lampiño. Y se puso las vestiduras de Esaú que olían al campo. Pero dice que el anciano ya no miraba a Isaac. Cuando Jacob llega a pedir su bendición, dice, Isaac lo tocó, son los brazos de Esaú. Y sus ropas huelen al olor del campo, pero la voz de él es la de Jacob. Léalo. El anciano estaba ciego, pero él lo reconoció por la voz. Aunque siempre, ¿verdad? Siempre aquel se salió con la suya porque ya había un plan predeterminado por Dios, ¿verdad? Pero la voz es importante, hermano. O sea, esta es lo que viene ahorita, hermano. Vamos a desarrollar. El Señor va a abrir nuestros oídos para aprender a reconocer la voz de Jesús. Ya va a ver por qué. Ahorita la llevo porque es tan importante aprender a conocer la voz de Jesús. Vamos a Deuteronomio capítulo 27, verso 10. Verso 10. Vamos a leer desde el 9 para que usted entienda un poquito de qué estamos hablando ahí. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo:
Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Verso 10. Mire lo que dice. Oirás pues la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vea cómo se expresa ahí Moisés y Aarón. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. Le está diciendo, vas a cumplir la ley, la Torá, los 10 mandamientos que yo te estoy dando. ¿Ok? Los vas a cumplir, pero también tienes que oír la voz de Jehová tu Dios. Le voy a poner un ejemplo para darme a entender. No basta con guardar estos estatutos. No basta con guardar la palabra. Usted y yo también necesitamos escuchar la voz de Dios. Le voy a explicar, le voy a poner un ejemplo precioso. Le voy a poner un ejemplo, Onicia, precioso. Cuando Josué va a conquistar Jericó, dice la palabra que Josué salió una tarde al campo. Quizás porque el día siguiente, Gustavo, o creo que dentro de 3 días, Josué iba a atacar. Vea esto, para que usted capture lo que acabamos de leer ahorita. O sea, no basta con guardar la palabra, no basta, Dionisia, con conocer la Escritura. Necesitamos oír la voz de Dios. Josué, Gustavo, ya tiene el decreto de Dios. Nadie, como estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo todos los días de tu vida. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, ¿cierto? El lugar donde la planta de tus pies pisares será posesión tuya. Yo voy a derrotar a tus enemigos, ¿sí? Pero Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, ¿conocía Moisés la Escritura? ¿Conocía los estatutos? Pero allí en la Escritura no estaba el diseño, no estaba la estrategia de cómo él iba a atacar, iba a conquistar Jericó. Él ya tenía la palabra, tú vas a vencer, tú vas a conquistar Jericó y todo Canaán, pero él necesitaba oír la voz de Dios para escuchar un diseño, una estrategia. No estaba el diseño, la estrategia, no estaba en los estatutos. No sé si me estoy dando. ¿Sí? ¿Sí? Muchos de nosotros lo que necesitamos es una palabra. Entonces él sale y dice que miró un príncipe con espada desenvainada. Y él va y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dice, no, mas como príncipe de Jehová de los ejércitos he venido yo hoy. Y le dice, ahí mire, le dice, mira, ahí le da, él oye la voz. Y le es dada una palabra. Le dice, vas a rodear, faltaba el diseño, faltaba la estrategia, vas a rodear la ciudad durante 6 días. Y el último día, el 7º día, vas a rodearla 7 veces. Y los muros de Jericó van a caer. Eso no estaba en la Escritura. Él necesitaba oír la voz de Dios para recibir un diseño, una estrategia. Muchas veces nosotros por eso nos va mal.
Porque hacemos cosas y no escuchamos la voz de Dios. ¿Sí lo captó? 28:1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es lo que viene para este ministerio. Eso es lo que viene para este ministerio. Va a ser revelado a nuestro oído la palabra de Jehová. Para dar una palabra. Muchos de nosotros lo que necesitamos es una palabra. Que alguien pueda oír la voz de Dios y decirle: esto dice el Señor. Mande. Correcto. Y se oyó la voz del Padre. Así es. Se oyó la voz del Padre. Vamos a terminar con este versículo, ya que estamos en Deuteronomio. Vamos a ir a capítulo 5 de Deuteronomio. (23 y 24). Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído, ¿qué hemos oído? Su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Entonces, siempre ha sido el deseo de Dios, es el deseo de Dios, de que sus hijos escuchen su voz. No solo conozcan sus ordenanzas, no solo conozcan sus estatutos, sino que tengamos la capacidad de escuchar la voz de nuestro Padre, como le dijo, ¿verdad? En el Jordán: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esa voz solamente le escuchó Jesús, le escuchó Juan para testimonio, y algo otro creo que solo escucharon que eran como truenos, algo así, ¿verdad? Necesitamos, póngase en pie, hermanos, vamos a terminar cerrando este mensaje, pidiéndole al Señor que Él pueda revelarnos su palabra. El peligro está cuando somos corderitos todavía, ¿sí? Cuando somos corderos no hemos alcanzado la madurez para conocer la voz de nuestro pastor. Entonces, debemos de saber, ¿verdad?, qué voz estamos prestándole nuestros oídos. ¿A qué voz tú y yo le estamos prestando nuestros oídos? Si usted no está
si usted y yo no estamos escuchando la voz de nuestro pastor, seguramente estamos escuchando otras voces que son extrañas. Son extrañas, hermano. Padre, te bendecimos. Dice que en los tiempos del sacerdocio de Elí escaseaba la palabra de Jehová y no había visión, no había mucha visión con frecuencia. Hoy estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo esos momentos, hermanos, donde escasea la palabra de Jehová, donde no hay mucha visión con frecuencia. Pero dice la palabra que el niño Elí ministraba la presencia de Dios. Dice que el niño Elí dormía junto al arca del pacto. Él dormía en la presencia de Dios. Y fue ahí donde Jehová comenzó a hablarle. Espíritu Santo, declaramos que tú abres nuestro oído espiritual, que tú abres nuestros oídos, que tú abres nuestros oídos, que tú no andas buscando bocas, andas buscando oídos que puedan reconocer tu voz. Declaramos que tú abres el oído de esta congregación. Declaramos que tu Padre hables el oído del Ministerio Internacional Los Dos Olivos. Declaramos que tú abres el oído de esta congregación, abres el oído de esta iglesia. Porque tú levantas esta iglesia como una voz tuya. Porque esta congregación será tu voz. Será la voz de Dios. Declaramos que esta congregación será el vocero de Dios. Seremos el vocero de Dios a las naciones. Seremos el vocero de Dios. A cada persona que necesite una palabra de parte tuya. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejar de ser corderos y que podamos madurar y convertirnos en ovejas. Que nuestro oído tenga la madurez para conocer la voz de nuestro pastor y que podamos seguirle. Cierra nuestro oído a voces extrañas. Cierra nuestros oídos a toda doctrina extraña. Cierra nuestro oído a todo mandamiento de hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ven y fluye, Espíritu Santo. Ven y fluye.